¿Qué piensan los votantes? ¿Qué sienten los votantes? ¿Qué los mueve a salir a votar? Las capacidades que tiene tal o cual persona, junto con mi capacidad de decidir, mi toma de decisiones, mi capacidad de elección de algo que me puede convenir. Desde ahí ya empezamos con estos juicios, prejuicios, porque justamente cuando una persona empieza a sintonizar con otra y empieza a generar esta empatía y esta simpatía también, por eso son simpatizantes de alguna línea ideológica, empezamos a generar esta simpatía a través de una melodía, una rima, un eslogan, y lo más importante es generar ese posicionamiento, que lo tengas presente. ¿Sí? Eso es lo que buscan en las cuestiones de campañas, ¿sí? El hacer presencia en el electorado. Buenas noches, bienvenidos al Banquete de Platón. Les habla su amigo Roberto Valencia. En el programa anterior hemos hablado sobre la ética electoral y hicimos un recorrido sobre las razones para el voto, los tipos de voto que los sociólogos han estructurado. Nos detuvimos a pensar en el voto útil, en el voto carismático, en el personalísimo, el que se hace por una persona por su carisma, por sus virtudes. Pero también hablamos del voto discriminatorio, el voto misógeno, hablábamos de la candidata indígena, que aparece también como de las que pueden ser candidatas para la presidencia de la República. Y bueno, hemos invitado nuevamente a nuestro amigo Carlos Matus Berezaluce, él es psicólogo social, para que profundicemos en este tema. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, un placer. Y retomar este tema que ha llamado tanto la atención, y más en la actualidad, que es justamente cómo estamos ejerciendo el voto. Y cómo empezamos realmente a identificar a estos personajes que nos van a convencer para ser los líderes de un municipio, estado, país. Entonces, ¿con base a qué estamos tomando decisiones? ¿Te recuerdas que hace algunos años, cuando se hizo la elección del actual presidente de la República, se apostó a la figura de un presidente joven que iba a arrastrar por su carisma y juventud? Lo mismo sucede con otros candidatos de otros estados de la República que se plantean como la figura, ¿no? La imagen, lo mediático. Eso que Giovanni Sartori, uno de estos grandes teóricos italianos, mencionaba como la dictadura de la imagen, como la sociedad teledirigida, donde ya no importan las virtudes del candidato, sino que parece más bien como si fuera un show de un real de estos... como esta película de Truman Show. Como Truman Show, por ejemplo. Que fue impresionante lo que se generó a través de este personaje y cómo ha sido un ícono también de lo que está pasando socialmente, ¿sí? De cómo te estructuran a una persona y cómo te la mediatizan tanto para que te digas, esa es la persona ideal para que nos dirija, ¿sí? Pero ya está matizado, está siguiendo un guión, ¿sí? Sí, es un producto televisivo. Es producto de la mercadotecnia y es justamente a quien va dirigido a esta población de jóvenes y personas que están tan metidos en las redes, tan metidos en los medios masivos de comunicación, que lo que buscan es tener información en tiempo real, ¿sí? Entonces van construyendo a un candidato, van construyendo a un personaje de acuerdo a las necesidades básicas que tienen las personas. A ver, ¿qué están queriendo los jóvenes ahora? Personas con carisma, que sean bien vestidos, que sean bien peinados, que vayan de acuerdo a las expectativas de ciertos sectores de población. En redes sociales tú estás dando todas las necesidades que tienes como persona, como individuo. Entonces, a través de eso hay grupos especializados, ¿sí?
los community managers y demás, que están detectando todas esas necesidades y de ahí empiezan a crear las campañas perfectas. Campañas perfectas. Yo recuerdo una serie de Netflix, este popular canal de televisión de paga, donde se hace un análisis de la candidatura de Emmanuel Macron y se va planteando a lo largo de este documental, desde el inicio de su precampaña y campaña, cómo va creciendo el candidato que después va a ser un presidente electo con una campaña aparentemente exitosa, ¿no? Un presidente joven que tiene la particularidad de tener una esposa no tan joven. Es la nota rosa que va detrás de todo esto. Una nota rosa que va detrás, porque siempre es importante también la mujer que le acompaña o el hombre que le acompaña detrás, en el caso de que la candidata sea mujer, ¿no? Pero se ve menos, ahí somos misóginos también. Y ahí estamos siendo discriminatorios, porque cuando la candidata es mujer no se ve la parte masculina que hay de fondo. Por ejemplo, la candidata indígena que está siendo lanzada para la presidencia, no se conoce su vida personal. De Angela Merkel. Angela Merkel de Alemania, sí. De Alemania tampoco. Entonces, fíjate cómo aquí viene esta distorsión del pensamiento, igual en función de creencias. Si es varón, tiene que tener su contraparte femenina para que venga este equilibrio con las masas, ¿sí? Si es mujer, no, vamos a dejarla sola a ver qué pasa. ¿Sí? Su gabinete de varones es el que va a hacer esta contención. Entonces, desde la perspectiva social, desde la perspectiva humana del ser, dices, bueno, ¿cuál es el mensaje real que estamos queriendo recibir aquí? Porque estamos también con una oleada de la mujer luchona, de la mujer fuerte, de la mujer que puede, de la mujer independiente, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho también con la idiosincrasia latina. Hablando de estos dos paradigmas entre un candidato joven, bien parecido, absolutamente cuidado para su imagen, etcétera, y el otro, un candidato mayor, maduro, al estilo de, ¿te acuerdas de este candidato, por ejemplo, que hay una corriente en América Latina, ¿no? Mejía, Evo Morales, en fin, otros candidatos ya no tan jóvenes, ya no tan frescos, pero que les acompaña su experiencia y su lucha social de años. Fíjate, un personaje político, Beto, que marca mucho la diferencia, porque es muy simple, podemos decir, utilizar hasta el término minimalista en su capacidad o en su entendimiento con la gente, Pepe Mujica. Pepe Mujica, de él hablábamos, sí. Por ejemplo, es fantástico como él, sin redes, ¿sí? Únicamente sus discursos han vuelto virales porque van a la entraña, van a la emoción, van a la necesidad propia del ser humano sin haber hecho un estudio tal cual, sino él dice, bueno, lo que yo veo que necesita mi gente es esto, ¿sí? Él no estructura tanto. Directo. Sin la necesidad de crearse una imagen. Él sigue tan auténtico como siempre. Y le han dicho populista, le han dicho de muchas maneras, pero él se ha mantenido completamente en porque esencia. Tiene un liderazgo real, ¿no? Ese es un líder natural, ¿sí? Que tiene una ideología, tiene unas creencias muy claras, ¿sí? Y no va con todo yo les digo que son muchos vemos a dónde vamos, ¿sí? Sí. Que es un borreguismo padrísimo, sí. Que únicamente te dicen vota por este y vas y te van a dar esto y vas a hacer aquello y vas, ¿sí? Esta identidad, esta capacidad de pensamiento y de buscar lo que tú quieres y esta personalidad auténtica por la que tanto se lucha, pues se pierde por el hecho de obtener algo, que no lo sé, pero voy a obtener algo. Entonces nos hemos vuelto reduccionistas hasta cierto punto y hemos dejado de luchar por lo realmente importante, por satisfacer cosas de primera mano. Sí, y por esa necesidad inmediata de resolver los problemas de seguridad, de desempleo, de los problemas que bien no tocó las reformas en el caso de México, por ejemplo el tema educativo, el tema energético, el tema fiscal, el tema laboral, el tema judicial, en fin, todos estos, por la desesperación también de mucha gente, sobre todo estos jóvenes millennials que hemos hablado, tendrán que ver entre estas figuras que se les presentan como, perdón la expresión, pero como una especie de maniquís que tienen ciertos valores añadidos
o vas por el joven que te plantea, o vas por la persona mayor que te ofrece ciertas garantías, o simplemente votas a la pura corazonada, porque también habrá que pensar que muchos van a votar al Team Marín de Dopingüe. Es que esa elección al Team Marín de Dopingüe ya no existe, Roberto, porque es mucho a lo que a mí me proyecta, a lo que a mí me busca, a lo que a mí me llama la atención, y eso ya no es tanto el Team Marín de Dopingüe, sino ya hay una afinidad por algo, por manera de vestir, por manera de comportarse, por manera de ser, pero ya se genera esa afinidad, Roberto, de una u otra forma. Tú piensas que no hay indecisos, porque el indeciso en este momento de la preelección está todavía sin decidir a quién va a dar su voto. ¿Qué te parece si vamos a un breve corte, Carlos? Porque el tiempo en televisión es un poco breve. Y al volver, les invito a que veamos una breve cápsula de Giovanni Sartori para un poco comprender este tema de la sociedad teledirigida, y seguimos hablando de lo que tú nos comentas ahorita, este voto de los millennials. ¿Qué van a votar? ¿Por quién van a votar? Este es el banquete de Platón. Volvemos. Esta semana en la librería universitaria te ofrecemos este hermoso libro editado por la UJAT, Chocolate, Pan y Café, Casos Prácticos. Debemos decir que en Tabasco no solamente cosechamos el café y el chocolate, sino que debemos los tabasqueños de estar informados sobre la cultura del chocolate. Este es un libro que nos ofrece esa posibilidad y nos ofrece algo que es muy, muy importante, sobre todo cuando se trata de presentar nuevos productos. Se habla de 7 casos prácticos para la enseñanza derivado de las investigaciones realizadas a empresas que participan en el sector de alimento, empresas que ustedes y yo conocemos porque forman parte de nuestra región. Por ejemplo, el chocolate Quetzali. ¿Se acuerdan ustedes del soldado de chocolate? Bueno, pues aquí está un estudio sobre esa bebida que cuando éramos niños nos gustaba tanto. Café Corazón Parlante, Genoas Pastelería, Panificadora Trejo, Galleta Dos Naciones y las avenas Tapijulapa Cereales Procesados. En este libro encontrarás todo lo que los investigadores de la UJAT han puesto como casos prácticos para estudio de las universidades públicas y privadas desde el punto de vista empresarial y de marketing de estas empresas. Esta es la recomendación de la librería universitaria de esta semana. Y recuerda, puedes consultar en la página de internet que aparece en pantalla y Teme al hombre de un solo libro. Otra gran pérdida en el mundo de la cultura y de la filosofía fue Giovanni Sartori, el autor del Homo Videns, que es el libro de cabecera de todo comunicólogo. Sostuvo que una nueva etapa de la evolución del ser humano se había dado, el Homo Videns, el hombre visual, el hombre de la imagen. Sartori opinaba sobre la corrupción en México y él decía que se debía de aumentar las penas para el delito de los políticos, sobre todo cuando se trataba de corrupción, que no solo se debería castigar a los mafiosos. Recuerden que él era italiano, si alguien conoce de mafia, pues son precisamente los italianos, y él veía a México precisamente la política como si fuera también una mafia, que son los políticos que no están fuera de la categoría de la ley, es decir, no están fuera de la ley. Sobre todo dice, porque en ocasiones los que deben de tomar el tipo de decisiones de controlar a la sociedad son los corruptos, lo cual afecta enormemente, y este es un elemento muy importante, el funcionamiento fisiológico de un Estado democrático. Al estudiar el sistema electoral en México, Sartori identificó que básicamente en México existe un solo partido y que tiene preeminencia en todos los escenarios, logrando con ello una hegemonía en el gobierno federal, estatal y municipal, una especie de pulpo que controla todo y que se convierte en un sistema autoritario. Pero atención, Sartori decía que México no es una dictadura, sino un sistema autoritario. ¿Usted entiende cuál es esa diferencia? Habrá que preguntarle y habrá que leer sus obras.
El politólogo italiano denunciaba que la televisión se convertía, especialmente en el tiempo de campañas políticas, en un concurso de popularidad y no en propuestas sustantivas para cambiar la realidad presente de las sociedades consumidas por la corrupción, la pobreza y la impunidad. Algo así como la política como entretenimiento. Gracias por permanecer en el banquete de Platón y seguimos conversando con nuestro amigo Carlos Matus Berezaluce sobre la ética electoral. ¿Qué te parece esta expresión de Giovanni Sartori? La política en tiempos electorales se convierte en un concurso de popularidad. A ver quién gana más adeptos. Roberto, es que fíjate que no hay indecisos en estos temas. Simplemente hay personas que les cuesta muchísimo trabajo decidirse por cuál me conviene más. Pero así un indeciso como tal, que dices que no sé por cuál, ya tenemos ciertas líneas. Ya sabemos exactamente quién me convence por tal o cual cosa. Pero así como que aún, híjole, no tengo ni idea por cuál, esa parte ya no existe, justamente por lo que es Sartori. Se ha vuelto un concurso tal de popularidad que es a través de debates, a través de descalificaciones, ¿sí? De unos contra otros. Ya se ha vuelto todo un circo mediático. Entonces, realmente, ¿desde dónde estamos tomando una decisión? ¿Desde dónde viene el convencimiento? ¿Desde la parte racional o desde la parte visceral? ¿Sí? Porque en este juego de descalificación, en este juego de quién puede más, de la ley del más fuerte, ¿sí? Tal pareciera que es toda una situación más que de propuesta racional, intelectual, política, es una cuestión de selección natural. Entonces vamos a la parte biologicista completamente del ser humano. El darwinismo social. ¿Sí? Elegimos a nuestros propios opresores. Desde luego. Lo mismo pasa cuando viene toda esta situación de la elección. ¿Sí? Por eso se habla mucho, aunque no se sabe realmente, de estos grupos de choque en las urnas. ¿Sí? Para justamente demostrar quién es el más fuerte y quién es el que puede más. Es el demostrar esta virilidad al momento de las elecciones políticas. Firmeza. ¿Sí? Esta firmeza, esta autoridad, nosotros podemos. Entonces, los jóvenes aquí es donde tienen que justamente hacer este uso de la autoridad como jóvenes. Es decir, nosotros queremos esto. Pero aquí volvemos a esta situación que nos ha complicado tanto, Roberto, que es qué le estamos dando a los jóvenes como sociedad que no sea únicamente la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Todo se les da tan desmenuzado, todo se les da tan digerible, tan fácil, tan con sobrecompensación, ¿sí? Es ¿qué necesitas? Te lo doy, ¿sale? Es ¿qué te hace falta a las personas de escasos recursos? Por ejemplo, en comunidades alejadas que no tienen ni para comer. Dicen, bueno, esta semana te voy a dar una despensa, ¿sí? Satisfago necesidades primarias, básicas, gano adeptos y están sacrificando muchos años de poder tener un alimento digno, con tal de tenerlo en un momento. Y ya no son jóvenes, pero es la misma ley de la satisfacción inmediata de necesidades. ¿Vale? Y los jóvenes satisfacen otro tipo de necesidades porque nunca les permitieron frustrarse. Hay comunidades, hay grupos sociales que viven frustrados, por ende tú llegas con lo mínimo y viene este deslumbramiento. Una persona que has tenido una opresión, ábrele los ojos tantito, va a estar temeroso y va a creer que tú que le das, aunque no sea su mejor opción, vas a hacer lo mejor para ellos. Por eso la gente se ha vuelto tan demandante también. Y no nada más en estas situaciones o en estos momentos de elecciones, sino en cualquier momento. Les das tantito y se deslumbran. Pero a veces ya este tantito o este de a poquito se ha vuelto tan frecuente que ya tampoco es un deslumbramiento. Ya el asistencialismo social, ¿sí? Se ha vuelto tal que las personas ya no necesitan esforzarse tanto para obtener cosas. Nada más estiro la mano, pongo cara de pobrecito, mira cómo sufro, cómo estoy necesitado y ya va a haber alguien que me va a dar. Sí, que es la famosa trampa de la pobreza, sí, de la que muchos no quieren salir precisamente porque se les ha hecho ya un clientelismo, claro, de que saben en cada elección les ofrecen algo y quizá un 10% o más alcanzarán algo de todo esto,
pero no es precisamente la virtud más sana de una democracia. Más bien es un vicio con la que cargamos de nuestra democracia. Entonces, aquí sí tendría que venir una cuestión de reeducación, de formación en los seres humanos, en los grupos sociales, para poder hacer algo y romper con estas cadenas. Realmente tienen que venir estos grupos auténticamente de choque, donde lancen contrapropuestas para que las personas abran la mente desde la emoción, desde la víscera, desde esta parte instintiva, para poder tomar una decisión adecuada de la persona que los va a representar o las personas que nos van a representar, desde la parte intelectualizada, con la parte emocional, con la parte instintiva. ¿Sí? Cuando estudiábamos filosofía en el Instituto de Filosofía en Guadalajara, leíamos El Capital de Carlos Marx, que no está muy de moda en algunas universidades, más bien lo han querido eliminar. Y este libro, que es un clásico, hablaba precisamente de la contradicción de las clases sociales, las luchas sociales, porque por ahí hay un voto, el voto clasista, sí, el voto de los pobres, que normalmente es un voto que busca salir de la pobreza, y en México en estos años el INEGI ha documentado que la pobreza ha crecido escandalosamente, ricos muy ricos, pobres muy pobres, dentro de ellos indígenas, campesinos, etcétera. Pero cuando estudiábamos El Capital, Marx sostenía que el sujeto de cambio social era el proletariado, que algunos llamaban lumpen en aquel entonces. Y muchos después corrieron, sobre todo en el año 94, a este proletariado por los indígenas, las comunidades indígenas que se levantaron en armas en el 94 y diciendo, nos equivocamos en el análisis porque no son los obreros los que van a hacer el cambio social por su condición de salario mínimo. De paso digo que la Iberoamericana acaba de sacar un estudio que dice que el salario mínimo debería de ser de 353 pesos y no de menos de 100 pesos como lo tenemos ahora. Entonces, el oprimido, decía un filósofo, está oprimido el obrero, pero no sabe que está oprimido, y en cambio el millennial conoce y sabe y está inconforme con esta situación. Pero esta es mi pregunta, Carlos. ¿Cuál crees tú que es? Porque hace un momento tú mencionabas que no son los millennials, que tú tienes tus dudas respecto a los millennials. Entonces, ¿por dónde, por qué sector de la población tú vislumbras que pueda venir este matiz del cambio social? Que pueden ser las amas de casa, que pueden ser ya los millennials, es un grupo de estudiantes. Pero ¿y qué tal otra vez los obreros, los asalariados, los que están en los sindicatos? ¿Qué tal si viene del mismo sector gubernamental que está inconforme con el mismo sistema de gobierno, el voto de los burócratas? ¿Por dónde crees tú que vengan? Porque evidentemente en una elección siempre hay grupos sociales mayoritarios que son los que marcan la tendencia, lo que vimos hace un rato, el efecto bandwagon, o sea, el efecto arrastre. O sea, una vez que ya se ve que hay un candidato que es el más fuerte, los demás se suman a él y entonces viene un candidato con una fuerza impresionante. Y cobijan y hacen toda esta situación de llevarlo al triunfo. Fíjate, Roberto, que yo estoy un poco, digo, de la manera real, ¿sí? Yo te diría, la clase media, proletariado, está desapareciendo y está volviendo clase baja. Sí, claro, en eso estamos, ¿sí?, de acuerdo todos, sí. Entonces, ¿quién llevaría el grueso de población? Esta clase económicamente baja. Los pobres. Los pobres serían los que llevamos justamente esta capacidad de decisión. Que es el que tiene un salario mínimo o el que no tiene empleo, el indígena, el campesino, digo, para ponerle nombre a los sectores sociales. Es al que más fácil condicionas, ¿sí? Porque yo voy a satisfacer una necesidad que tú tienes. Es un condicionamiento clásico, estímulo-respuesta, ¿sí? Muy esquineriano el asunto. Es yo te doy, tú me das. Yo te doy para que estés contento y satisfagas algo que tú quieres. A cambio yo voy a recibir algo, que es tu voto. ¿Sí? Ahí no hay mayor ciencia. ¿Vale? Entonces, ellos son los que van a tener la capacidad de decisión. Ellos son ese grupo de población, es el que ha marcado las decisiones. Se ha hablado en muchísimos foros de que mantener un analfabetismo intelectual es necesario para poder manejar las masas, ¿sí? Entonces, desde esta premisa es entre menos educación haya, entre menos haya una apertura mental para tomar decisiones racionales de acuerdo a mis necesidades reales,
¿sí? Más allá de la satisfacción de necesidades básicas de techo, comida, cobijo y seguridad, sino también el que yo pueda tener un crecimiento, una trascendencia y una autorrealización, ¿sí? Y pueda ser una persona íntegra. Ahí es donde nosotros tenemos que reeducar a esta población que se va al ¿qué me vas a dar para que yo pueda vivir? ¿Sí? Porque estoy sobreviviendo. Pues además de que me dejas muy en claro que es mucho más complejo que un sector social, sino que son todos estos sectores que se conocen como el famoso bono demográfico que hemos desperdiciado. Pero también hay un elemento que al volver del corte me gustaría que comentáramos más ampliamente, que es el voto rosa, el voto de la mujer, el voto de la diversidad sexual, que ha cobrado mucha importancia ahora, que es el voto LGTB. Todo esto vamos a comentarlo al volver del corte. Estamos en el banquete de Platón. Quédate con nosotros. Estamos en el banquete de Platón y seguimos conversando con el psicólogo social Carlos Matus Berezaluce, y nos quedamos en el segmento anterior, Carlos, sobre un tema que pareciera que no es tan importante, porque decíamos al inicio del programa que se licuaron todas las ideologías y los partidos que antes luchaban, por ejemplo, en contra de la diversidad sexual, del aborto, de los matrimonios de las igualitarios o de las personas del mismo sexo, pues de pronto se juntaron con los que aprobaron la ley de convivencia en la Ciudad de México, los que han sido los más fervientes impulsores del matrimonio gay, de incluso el aborto, con ciertas restricciones, y de cosas que parecían que no podían ser conciliables, y que de pronto en campaña, cuando se hacen estas alianzas, los representantes de los partidos se ven acotados, porque ¿qué van a decir? O sea, ¿qué ideología van a representar? Por eso un candidato de pronto no quiere aparecer con una bandera que los representa, y otro candidato abiertamente dice que sí. Entonces, tenemos ahí esa confusión de la que hablábamos al principio, que el electorado se siente confundido y no les queda más que ir hacia la persona con este efecto de arrastre. Tenemos dos votos en este caso, ¿no? El voto rosa, es decir, el voto de las mujeres, que es una gran cantidad de electores, y esto es muy importante porque tiene sus características que tú mencionabas, y el voto rosa. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate, Roberto, que tenemos que estar muy claros en algo. ¿Qué es lo que hay impuesto en el voto? En los votos nosotros tenemos que van implícitos los deseos de las personas, porque las cosas sean diferentes, porque las cosas sean mejores. Van las fantasías de las personas por hacer un mundo mejor, ¿sí? Por tener un país, una patria igualitaria, ¿sí? Que la legislación sea mucho mejor. Sí, van los ideales impuestos también que tenemos como individuos, pero al mismo tiempo va también esta cuestión de los reclamos sociales, van los miedos, van las fobias. En el voto va impuesto todo eso. También el malestar por la discriminación. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a seccionar también, de hablar del voto rosa, del voto de la comunidad LGTB, del voto indígena, del voto, estamos cayendo en esa misma dinámica de discriminar, sin saber que al momento de que hablamos, cuando hablamos del ejercicio de la acción de votar, va impuesto toda la creencia de un ser humano que tiene que ver con la trascendencia del ser, por buscar una mejor calidad de vida, por buscar una vida digna, por buscar esta integración completa social, ambiental, para poder hacer de una sociedad, un mundo, una sociedad más sana, ¿sí? Sin distingos de banderas, de ideologías, de creencias, sino simplemente poder convivir y cohabitar de la manera más armoniosa posible, ¿sí? Entonces, esa es la parte más natural y más intrínseca
del ser humano, que es la que no podemos perder de vista, es la que tiene que estar siempre sobre la mesa, esta parte de la dignidad del ser perfectible para poder hacer y vivir de una manera mucho más sana. Sí, es claro lo que planteas desde el punto de vista teórico, solamente se hacen estas disecciones para hacer análisis del impacto en un otro sector. Nos queda claro que el llamado a la elección es para todo el ciudadano, el que tenga un voto, una credencial de elector, el que sea. Y muchos de los actores se basan y se toman de estos grupos minoritarios, ¿sí?, para tenerlos como estandartes. Claro. ¿Sí? Y hacer como grupos de choque. Lo que debe de llamarnos la atención es cómo los grupos se prestan para poder hacer uso de esas demandas sociales para contrapuntear y generar violencia y generar agresiones y descalificaciones unos con otros. Son grupos que también van a marcar una gran tendencia y una diferencia. Las mujeres, con toda esta revolución que tienen también, van a ser un punto focal en las decisiones actuales, desde la elección de los candidatos, que tienen que ser igualitarios, que realmente se pierda esta dinámica de las denominadas Juanitas, ¿sí? Y que realmente la mujer ejerza su derecho a ser candidata, ¿vale? Tienen ideas y propuestas padrísimas y se ha visto que por las mismas características de personalidad biológicas que tiene la mujer, son excelentes en la administración pública, ¿sí?, y en la administración del hogar, y que tienen un empuje padrísimo, y en lo cual tenemos justamente hombres y mujeres que buscar este equilibrio. Por eso la homeostasis que hay en los matrimonios y en las sociedades tiene que verse de manifiesto, Roberto. Sí, recordaba que son pocos los estados de la República que han tenido la experiencia de tener mujeres gobernantes, y en México pues no hemos tenido ninguna mujer que represente el poder máximo de la nación. Y esto nos lleva a pensar precisamente en lo que decíamos hace un rato, un voto misógino y discriminatorio en cuanto a que tampoco son visibles o equitativas las campañas, tanto digo de los hombres es más visible, pero de las mujeres menos, ¿no? Y es que nada más utilizamos a la mujer como estandarte con el Día Rosa, el día la erradicación de la violencia de género, ¿sí?, y demás, y los feminicidios, y nos sirve como queja. Sí, como un reclamo y un estandarte social. Claro, por eso no se puede empoderar realmente, es decir, no puede crecer su número de votantes porque el ciudadano mismo no se identifica con... Exactamente, entonces volvemos al punto medular, que es una cuestión de educación, ¿sí?, y de formación. Hemos comentado que vivimos en una sociedad que es un matriarcado disfrazado de patriarcado, donde quien realmente educa, forma, da los cimientos, quien está en casa todo el tiempo es la mujer, es la mamá. Sí, y la abuela. ¿Sí? Y la abuela y demás. Digo, hay muchas novelas en México que tratan de cómo las mujeres son las que deciden en la familia, como Va para Chocolate, por ejemplo. Sí. Cómo toda esta parte de la mamá, de las abuelas, de las mujeres de la familia son las que van dando la formación y van orientando a los masculinos también de las casas para que sean proveedores y para que sean imagen, ¿sí?, pero a través de una formación de la mujer. Que es un poco lo que Giovanni Sartori veíamos en la cápsula, hablaba de un sistema autoritario, no de una dictadura, sino un sistema autoritario más parecido a papá, pero la gente busca al gobierno más parecido a mamá cuando se trata de pedir apoyos sociales. Desde luego. Y en eso se basa el dar apoyo social, porque ¿quién vas a recurrir cuando tienes una carencia? ¿Sí? Y más cuando se trata de afecto. No vas a ir a buscar a la figura masculina de papá. Claro, sí. Vas a ir a buscar a mamá, que es el seno materno, el cobijo. La despensa, la casita, la cosa para la medicina, la bicicleta. En contextos es todo lo que tiene que ver con el hogar. Así es. Mientras tú conserves el hogar estable, afuera no importa, pero mantén el hogar estable. Tú hablabas, Carlos, hace un rato de algo que me llamó mucho la atención y me hizo recordar el contexto de las elecciones inmediatas aquí en Tabasco, que fue durante las elecciones hubieron gente que con violencia, incluso tiraron camiones de tierra en las urnas. Una cosa que no habíamos visto antes. Sí habíamos visto que de pronto aparecieran mantas o cosas intimidatorias,
pero que llegaran camiones, gente con camiones de tierra el día de la elección, a la primera hora antes de que llegaran los votantes, a tirarle montones de tierra, y desgraciadamente ese tipo de cosas, como no se sancionan, como no se vigilan, como no se controlan, pues está la posibilidad. Esa es una forma de violencia, claro, pero hay otras formas de violencia que pueden condicionar una elección. Es que estás violentando el ejercicio del voto, ¿sí? Al momento de que tú limitas el acceso a una casilla, que fue lo que pasó, para eso echaron estos montones de tierra, y dices, bueno, mi capacidad de elección, ¿dónde queda? Entonces estoy coartando la libertad de expresión de un ser humano también. Claro, y eso es un tema anticonstitucional. Desde luego, pero ¿y qué es lo que está pasando con ello, Roberto? ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? ¿Sí? ¿Nos estamos rebelando ante ello? Desafortunadamente todo se va a través de redes sociales y nada más estás documentando y todos te justificas a través de sí, grabo y mira la injusticia. ¿Y luego? Sí, no va más allá. ¿Y luego qué pasa con ello? ¿Qué les parece, amigos, Carlos, si vamos a ver una brevísima cápsula de los casos en los que la violencia ha incidido directamente en el resultado de una elección? Ustedes verán en sus pantallas, por ejemplo, el caso de Hermosillo, Sonora, en el 2009, de aquel tristísimo episodio de la guardería ABC, pero que efectivamente incidió en la decisión de los votantes. También veremos los atentados terroristas en España en el 2004, en el que la población estaba harta de la gobernatura de José María Aznar, y este incidental acto terrorista le dio la victoria a José Luis Zapatero del Partido Socialista Obrero Español. Y por último veremos en sus pantallas, por la producción de TV UJAT del Banquete de Platón, las últimas elecciones en Honduras, el 26 de noviembre, donde se convirtió aquello realmente en un conflicto postelectoral, pero con mucha violencia. Y es algo que tenemos que aprender de la historia para que nosotros no repitamos estos casos. Desde luego está el caso de Venezuela también. Vamos a ver esta breve cápsula y volvemos en el Banquete de Platón. 49 pequeños de entre 0 y 4 años de edad, 24 niños y 25 niñas. Más de 75 quedaron con distintos grados de lesiones hasta en el 80% de sus cuerpos. Es la mayor tragedia infantil en la historia de México. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Esta mañana en Madrid, los terroristas han hecho explotar varias bombas colocadas en trenes de cercanías que circulaban llenos de ciudadanos. Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Gracias por permanecer en el Banquete de Platón y seguimos hablando de ética electoral con el psicólogo social Carlos Matus Berezaluce.
Y estamos prácticamente al cierre de estos 2 programas en los que hemos hecho un recorrido por la razón del voto, por las cosas que mueven al electorado, por los tipos de voto, por el voto de los millennials, el voto diferenciado, voto rosa, voto indígena, voto obrero, etcétera. Hemos visto también los penosos casos de los votos donde la población ha tenido que ir a votar en un contexto de miedo y de violencia que efectivamente le dan un vuelco también a las elecciones. Pero, Carlos, yo no sé, porque pues estamos en una televisión educativa también, la idea es ofrecerle a nuestros televidentes también como los caminos éticos, qué se vale y qué no se vale en una elección. ¿Tú qué dirías que sería como un decálogo, si pudiésemos hablar de un decálogo? A lo mejor nos salen menos de 10 mandamientos para el día de la elección. ¿Tú qué señalarías? Roberto, hay algo que se nos olvida a los seres humanos, y que es que contamos con un sexto sentido, que en muchos de los casos es el sentido común. Y este sentido común es el menos común de los sentidos, desafortunadamente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el ejercicio del voto, tenemos que tomar en cuenta cosas muy básicas y muy simples, que es, yo tengo que informarme, ¿sí? Tengo que discernir, tengo que tomar la mejor decisión para elegir quién me va a representar, ¿sí? Pero para esto tengo que ver cuáles son sus propuestas, cuál es su plan de trabajo, cómo lo va a lograr, si realmente eso nos sirve, si no nos sirve. Tenemos que tener muy claro aquello que nos están ofreciendo, ¿sí? Lo cual a muchas personas, aparentemente por esta apatía política, dice, pues no me interesa, me voy por el que me caiga mejor, me voy por una cuestión simpática, ya ni siquiera empática, sino por esta simpatía de si me agrada, si me gusta lo que veo, si es risueño, si no, si está guapo, si está guapa, si es buena gente. Si tenemos que salir de esa zona de confort, tenemos que informarnos, tenemos que buscar, leer, cuestionar, pero cuestionar desde ambientes reales, más allá de entrar en estos debates absurdos de dimes y diretes, de chismes, de descalificaciones. A ver, ¿qué es lo real que tenemos? Sí, que mucha gente se queda en la zona de confort del clic en el sofá y los debates en redes sociales que son tan estériles, que si tú le vas a este partido, que si por ti, que si la desgracia de la nación se debe a tal o cual, y a los 15, 20 minutos los líderes políticos están haciendo alianzas, mientras las familias y los compadres pues ya se pelearon, ¿verdad? Roberto, ¿qué podemos esperar si a través de un partido de algún deporte se pelean entre amigos íntimos? Porque ganó el equipo contrario y resulta que se empiezan a insultar. Esa es la realidad de México, tristemente. Sí, una falta de madurez política también. Y déjate madurez política, Roberto, porque se pelean por un partido de fútbol, soccer. Porque los equipos son contrarios y entonces se insultan y se descalifican. Si a esos niveles tan de hobby la gente se pelea y se enemista, imagínate cuando es el hecho de una ideología, y lo voy a entrecomillar y a subrayar, de una ideología partidaria con la cual pues yo dudaría mucho de que todos los seguidores de un partido político crean fielmente en las reglas, normas, valores, principios, misión, visión de ese partido, ¿sí? Lo vivan, porque es una filosofía de vida. De hecho, o debería de ser una filosofía de vida. De hecho, un déficit en el concreto de estas elecciones es que hay incluso candidatos que representan a un partido que no son militantes de ese partido. Y entonces, todo lo que mencionas tú, los ideales, visiones, etcétera, que son representados por ese partido, no son encarnados, digamos, en el que va a ser el dirigente de ese partido. Entonces nos debe de llamar muchísimo la atención por qué estamos tomando la decisión de ese candidato. Que es una especie como de esquizofrenia social, ¿no? O sea... Pues es una esquizofrenia, es una paranoia, es un hartazgo, ponle el calificativo que quieras, pero la gente o la población está de lado, estamos como meros espectadores. Es, a ver, a mí convénceme de que tú eres la mejor opción, pero yo no te pido nada.
me dedico a ver los debates y en los debates veo que los dos se tiran, que todos lanzan propuestas y las descalifican y nada más sacan su historia, ¿sí? Y se vuelve un debate rosa, se vuelve un show. Líquido. Completamente no es líquido, duro, no es laxo. lo que la gente espera. No, porque realmente no estás debatiendo propuestas, no estás diciendo, a ver, este candidato me convence por estas propuestas y demás. Me parece que hacia eso apuntan un poco los que serán los próximos debates que tendremos que ver en televisión, porque ya la gente no puede, digamos, con esta plataforma, digamos, de ideologías mezcladas, muy difícilmente los candidatos van a posicionarse con posturas sólidas, Claro. con propuestas claras, y entonces es mejor mantener la cuota de electores que ya tienen, que perderla en un debate televisivo. Exactamente. ¿No? Poco riesgo, ¿no? Entonces, por eso la población tiene que ser mucho más exigente, ¿sí? Dejar de estar en esta apatía, ¿sí? Y esperar nada más el show y divertirse y ver un debate únicamente por la cuestión morbosa. Sí, y tenemos que exigir, tenemos que identificar qué es lo que nos convence, qué nos conviene, por qué, para qué lo están llevando a cabo eso. Realmente es algo que necesitamos. Ese es el análisis que tenemos que empezar a hacer, ¿sí? Obviamente aquí viene el evitar vender los votos. Así es. Sí, Lo primero que hay que hacer es Es no tu vender. ejercicio libre, es tu derecho, ¿sí? Que es ir a votar por quien tú consideras la mejor opción, pero por quien tú, por tu historia, creencias, valores, principios, O por tu simpatía y gusto, necesidades claro. si quieres, ¿sale? Pero no porque es únicamente un show. Clarifica, lee lo que está ofreciendo esa persona, ¿sí? Pero tiene que ser algo tuyo. O sea, por eso digo, el sentido común es el menos común de los sentidos, porque únicamente nos vamos a donde van todos, este efecto Van Wagon, ¿sí? Que es vamos todos los acarreados y nos dicen que por acá, entonces, es a ver, tú tienes una capacidad, tienes una inteligencia, tienes una razón, úsala para lo que a ti te conviene. Sí, que al final quizá la elección pueda definirse por el arrastre cuando ya las personas van viendo qué tal o cual candidato, porque muchas personas no van a votar inmediatamente, van viendo cuáles son los resultados. Claro. Y después ven para darle el famoso voto útil y decir, bueno, si va ganando este candidato, pues vamos a apostarle todo para que la elección pues lo impulse y sean los votos decisivos, ¿no? Los votos Sí, masivos. realmente ver por propuestas, más allá de una imagen. Así es. ¿Sí? Realmente que veamos por cuáles son los objetivos que tienen estos candidatos. ¿Qué te parece si, para darle un poco de esquema a lo que estamos hablando ahorita aquí, que ya has mencionamos ese famoso decálogo ético? Si falta algo, a ver en casa nuestros amigos que nos ayuden. Primero, el decálogo ético, votar libremente. Nadie te puede imponer, decir que te va a correr del trabajo, etcétera, porque es un efecto de soberanía popular que reside en la Constitución política. El poder reside en el pueblo. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. El voto no puede ser coercionado por absolutamente nada. Así es. Segundo, expresar tus ideas políticas libremente por el candidato y el partido que tú deseas. Nadie te puede coercionar, nadie te puede coartar, nadie te debe de bulear, como dice, pones algo en el internet y 20 se te echan encima. Muchos de ellos son trollers o muchos de ellos son gente pagada precisamente para desmeritar a un candidato. Y aquí cabría, Roberto, el ser responsable de lo que tú estás diciendo también y saber que puedes recibir críticas y ser flexible, ¿sí? Y ser maduro a lo que estás haciendo y lo que estás poniendo y lo que estás defendiendo. Claro. Tampoco ser fanático de las cosas. Así es. El tercer punto sería, las redes sociales no son el espacio para debatir. O sea, pierdes tu tiempo si te pones a debatir en redes sociales, que me gusta, que no me gusta, porque las redes sociales son virtuales. ¿Qué serían buenas plataformas para poder expresar opiniones? ¿Sí? Para eso sirven las redes sociales, para compartir opinión, formas de pensar, cómo ves el mundo, pero con el respeto a todos. Así es. Luego, discernir la información de las redes sociales que tú mencionabas. Luego, no vender tu voto, es importantísimo. Recibir todo lo que te ofrezcan los partidos, no son dádivas, son pues, finalmente el retorno de tus impuestos, ¿verdad? Luego, defender tu instrumento para votar, la credencial del elector, no dejársela a nadie para que la fotocopie o a ninguna persona la pueda manipular o clonar. La credencial del elector es algo que tú debes de cuidar muchísimo, sobre todo en estos días. Luego, elegir
libremente al candidato de tu preferencia sin que nadie te presione. El voto es libre y secreto. Luego, ser de los primeros en ir a votar en las urnas. No te esperes al final, ya que estén cerrando las casillas. Hay que ir a votar antes, temprano, para que tu voto cuente. Luego, finalmente, no sé si acá nuestro amigo Carlos quiere agregar algo más de lo que él mismo ha dicho. Con la elección no concluye la democracia, apenas inicia. Hay que defender los resultados de la elección. La democracia inicia con la elección, pero se construye día a día con la participación ciudadana. ¿Qué te parece, Carlos? Fíjate, Roberto, con este último punto que compartes y que nos comentas de este decálogo, tienes que defender el proyecto, no es la persona. Así es. ¿Sí? Tienes que defender, por lo que tú estás votando, es por un proyecto de mejora de tu localidad, ¿sí? No es porque la persona tenga una varita mágica y porque ya ejerciste el voto todo va a modificarse y va a ser diferente. Tú tienes que forzar, tienes que exigir a que eso por lo que tú estás convencido del por cual le diste tu voto a esa persona, se tiene que llevar a cabo. Votaremos finalmente por un mejor país, por un mejor Tabasco, por una mejor región y lo que resulte mejor para todos. No votes pensando solo en ti, sino vota pensando en tu patria. Es el ejercicio más democrático y más patriótico que podemos hacer. Antes que salir con banderitas el 16 de septiembre a gritar, hay que salir el día de la elección a votar. Y por eso queremos darle las gracias hoy por estos dos programas que nos ha acompañado el psicólogo social Carlos Matus Berezaluce. Carlos, ¿quieres agregar algo? Seamos congruentes, seamos muy, muy congruentes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que vamos a decir y de lo que vamos a plasmar en esas boletas. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Estamos en el Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Soy tu amigo Roberto Valencia. Nos vemos en la próxima edición.